No es extraño ver un estadio lleno de evangélicos adorando a Dios. Desde la década de 1980, cada vez se hicieron más frecuentes en Latinoamérica y todo el Caribe este tipo de eventos. Lo que hoy se está viviendo en el continente africano, nosotros lo estuvimos viviendo toda esta década de mano de ministerios como el de Billy Graham, Gigi Ávila, Luis Palau, Carlos Anacondia, entre tantos otros. Y nuevas voces a principios del siglo XXI comenzaron a popularizarse y por supuesto, como de costumbre, no se hizo de esperar más eventos multitudinarios y la fundación de nuevas megasiglesias. Pero algo comenzó a suceder a finales de la primera década del siglo XXI, por allá por el año 2010, y es que estos eventos multitudinarios y las mega iglesias comenzaron a perder su atractivo para un sector juvenil. Muchos jóvenes abandonaron las filas de los conciertos y de estos eventos multitudinarios para alistarse en conferencias de formación bíblica. La matrícula de un sinnúmero de seminarios tuvo un alza de jóvenes que se ahogaban en un mar de preguntas y estaban buscando respuestas que no insultaran su inteligencia. La pregunta es, ¿qué estaba sucediendo? Con el auge de las redes sociales, muchos jóvenes tuvieron un primer contacto con la teología reformada y con sus ministros. Las voces de John Piper, Paul Washer, Sugel Michelin, Miguel Núñez, entre tantos otros, comenzaron a llegar a oídos de la juventud que estaba sedienta del evangelio. Cansado de que en sus iglesias locales solamente se estaba predicando un mensaje de prosperidad triunfalista, ausentes de Cristo, al escuchar a estos predicadores de teología reformada con una gran centralidad en Cristo y su evangelio, por supuesto, fue inevitable que muchos de estos jóvenes terminaran abrazando la teología reformada. Esto fue todo un movimiento que Colin Hansen llamó Jóvenes Inquietos y Reformados. Ahora, este no es un podcast en contra de la teología reformada, aunque mi postura soteriológica sea distinta a la de Calvino. Creo que somos hermanos que abrazamos los mismos principios universales de ortodoxia cristiana y creo que remamos en el mismo océano hacia la misma dirección con diferentes remos. Eso es todo. Lejos de ser una crítica a la teología reformada, más bien es un reconocimiento por su gran enfoque en el evangelio y una crítica a todos los sectores evangélicos y por supuesto aquellos con los que más yo me identifico, como lo es el pentecostalismo, por habernos desviado de lo que es el enfoque en lo que es Cristo y su evangelio. Los jóvenes inquietos y reformados han dejado en evidencia que nuestra juventud necesita algo más que música popular que sugestione sus emociones. Necesitan el evangelio. Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. Bienvenidos a un nuevo episodio. En esta oportunidad, como ya escucharon en la introducción, voy a estar hablando acerca del evangelio y de cómo ese movimiento denominado por Colin Hansen, jóvenes inquietos y reformados, nos recuerda a nosotros nuestra necesidad del evangelio. Quiero darte la bienvenida si eres nuevo en el canal y si nos estás viendo en este momento y nunca habías visto nuestro contenido, te invito a que consideres suscribirte a este canal. Es completamente gratis y es simplemente una invitación a este camino del aprendizaje. No pretendemos ser maestros de absolutamente nada, simplemente somos aprendices y te invitamos a que nos acompañes en este camino del aprendizaje. Y aquí abajo en los comentarios puedes dejarme tu punto de vista, tu opinión al respecto de cualquiera de los temas que estemos hablando en cada uno de nuestros vídeos. Así que nada, nuestras redes sociales están ahí abajo y todo lo que sea necesario. Bueno, ahora sí,
¿Qué es el Evangelio? Vamos a hablar un poco acerca de eso y por supuesto del movimiento de jóvenes inquietos y reformados y de cómo estos jóvenes a nosotros nos enseñan una profunda verdad, que es que nos revela nuestra necesidad del Evangelio de Cristo Jesús. Este grupo de jóvenes que a finales de la primera década y comienzos de la segunda década del siglo XXI comenzaron a emigrar a iglesias reformadas, lo hicieron porque se cansaron. Se cansaron de pertenecer a iglesias pentecostales o seguir a líderes neopentecostales que únicamente eran amadores de sí mismos, que predicaban acerca de prosperidad, los mensajes triunfalistas, que muchos de ellos se alejan de la realidad cotidiana de muchos de los feligreses, hermanos que están ahí sentados escuchando a un líder hablando acerca de una prosperidad alejada de lo que es el sufrimiento, cuando muchos de ellos están sufriendo y padeciendo, y lejos de conectar con ese tipo de sermón, de sentirse alentados, lo que hacían era sentirse mucho más desconectados. ¿Por qué? Porque precisamente en el contexto evangélico, cuando vamos a un culto, precisamente lo que pretendemos es un sermón que gravite alrededor de la persona de Cristo. Porque ¿de qué nos sirve un cristianismo sin Cristo? Y nuestra necesidad del evangelio se hizo evidente en esta última década, en este último tiempo, sobre todo con este movimiento de jóvenes inquietos y reformados. Ahora hablo acerca de nuestra necesidad del evangelio. Entonces, ¿qué es el evangelio? Simplemente la palabra evangelio de forma literal significa buenas nuevas. Ahora, por sentido común entendemos que si el evangelio es una buena noticia, entonces también hay una mala noticia. ¿Cuál es esa mala noticia? Bueno, esa mala noticia es que nosotros estamos en una condición de depravación y condena, que estábamos muertos en delitos y pecados. La ley que señala el pecado nos hizo conscientes de nuestra necesidad de redención y, por supuesto, de nuestra necesidad de un redentor, Cristo. La buena noticia, por supuesto, es que Cristo, por su gracia, nos redime tomando nuestro lugar para reconciliarnos con Dios el Padre. En palabras de Timothy Keller, cofundador y vicepresidente de Gospel Coalition, o Coalición por el Evangelio en español, él dice: el Evangelio no es primeramente una forma de vida, no es algo que hacemos, sino algo que se hizo por nosotros y a lo que debemos responder. Me encanta. Ahora, si nosotros nos vamos a las Sagradas Escrituras y nos preguntamos qué es el Evangelio, creo que nadie explica mejor los puntos principales o los elementos principales del Evangelio como el apóstol Pablo en esa primera carta a los Corintios, capítulo 15, los versos del 3 al 6. Pablo dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. En síntesis, podríamos decir que el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, por supuesto, sus implicaciones en la vida del que le recibe. Y sí, es bastante sencillo. Sí, suena muy sencillo el Evangelio, sobre todo en una época de deshonestidad intelectual, donde hemos hecho complejo las cosas que por defecto son bastante sencillas, como el Evangelio. Nos hemos enamorado de conceptos que son profundos, complejos de entender, pero que en el fondo siguen estando vacíos y que jamás podrán reemplazar el poder del Evangelio. Cada vez más iglesias, al igual que los atenienses, están sedientas de estos nuevos conceptos, de algo nuevo, de algo que sea mucho más complejo. Claro, es como si nos hubiéramos cansado de la sencillez del Evangelio, ignorando que Romanos 1:16 dice que es poder de Dios para salvación. Entonces, como que el Evangelio se nos quedó demasiado pequeño. Ahora queremos conceptos más complejos, queremos cosas que sean más difíciles de entender, al igual que los atenienses. Me parece que el grupo de jóvenes inquietos y reformados se comportaron más como los bereanos, como los de Berea. Y aunque estoy claro que los de Berea no eran cristianos, tuvieron un
un proceder, se comportaron de una forma ante las enseñanzas de Pablo que es la correcta, que es examinar lo que me están hablando a la luz de la Sagrada Escritura para colaborar si es cierto, si es verdad. Lo puede decir quien lo diga, y si no lo encontramos en las Sagradas Escrituras, si la Biblia no lo avala, no tenemos por qué decir amén, no tenemos por qué aceptarlo. Y por supuesto, los de Berea estaban atentos a las Sagradas Escrituras para colaborar que lo que el apóstol Pablo estaba enseñando precisamente era palabra de Dios. Y en esta época lo que ha estado sucediendo es que muchas iglesias neopentecostales han estado abrazando nuevos conceptos, nuevas estrategias, pero desligándose del evangelio. Y yo no digo que las estrategias sean malas. Yo no digo que adaptarnos a las épocas y nosotros hacer uso de nuevas estrategias, nuevas herramientas, nuevos mecanismos para nosotros llevar el evangelio. No es reemplazar el evangelio por algo nuevo, sino a través de algo nuevo nosotros poder facilitar la comunicación del evangelio. ¿Por qué? Porque a lo que hemos llegado es que los líderes evangélicos hoy en día están desesperados tratando de encontrar la estrategia, los mecanismos que les lleven a conseguir los resultados que el apóstol Pedro tuvo en sus primeros 2 sermones, cuando esos resultados se obtuvieron gracias a la predicación del evangelio. Entonces no lo puedo conseguir ese tipo de resultados de otra forma que no sea con la predicación del evangelio. Y es fascinante encontrarnos con un Pedro que sin necesidad de muchos recursos, a través de la predicación del evangelio, 5,000 personas aceptaron a Cristo, 3,000 recibieron a Jesús como Salvador. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros en la iglesia? Independientemente de la denominación a la que pertenezcamos nosotros, tenemos que volver a la centralidad de Cristo. Es decir, la Biblia nos presenta una cosmovisión abarcando temáticas sin fin, pero siempre con un eje central que apunta a Cristo. O sea, toda la Sagrada Escritura gravitan alrededor de la persona de Jesucristo, apuntan hacia Él. Es la descentralización de Cristo, una puerta abierta para que tenga apertura a lo que son las herejías. Y si hay una responsabilidad que nosotros, la iglesia posmoderna, tenemos, es precisamente el desafío de enfrentar las antiguas herejías que hoy en día se están presentando con nuevos nombres. Claramente, amado, el cristianismo progresista es la nueva cara de la teología liberal del siglo XIX. Recordemos que el cristianismo progresista lo que hace es liberarse de algunas de nuestras doctrinas fundamentales, como bien lo es la autoridad, la infalibilidad e inerrancia de las Sagradas Escrituras. O sea, están profundamente ligados a las obras sociales, pero completamente desligados de Cristo. Y esto es peligroso porque nos envolvimos con eslogans que son pegadizos y que son atractivos, pero si nos desconectamos de nuestra esencia cristiana, perdemos nuestra eficiencia. Pero más allá de resultados, estamos hablando de agradar a Dios, de vivir como a Dios le agrada y de hacer las cosas como Dios las demanda en las Sagradas Escrituras. Al respecto, estuve escribiendo en el libro Legatario, nuestro último libro publicado. Hablamos acerca del cristianismo progresista en el 2º capítulo, y al respecto agregué lo siguiente y se lo comparto. La iglesia se ha visto involucrada en asuntos sociales de gran trascendencia desde la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX hasta la lucha por la igualdad de derechos en el siglo XX con el Dr. King. Son innumerables las instituciones religiosas que hacen obra de caridad en los lugares más remotos y necesitados del planeta. Como iglesia lo hicimos, lo hacemos y tenga la seguridad que lo seguiremos haciendo. Son obras que no nos salvan, son la evidencia de que fuimos salvados. No obstante, nuestra mayor responsabilidad es ser voceros del mensaje que cubre la necesidad que ninguna ONG puede satisfacer. El mensaje es Cristo.
El cristianismo progresista es inclusivo mientras excluye a Cristo. Justificar la ausencia del Cristo bíblico en esos sermones es tarea difícil, y aunque la Biblia abarque más temáticas de las que podamos imaginar, en esencia cada uno de los 66 libros explícita o implícitamente apuntan a Cristo. Es imposible que en los evangelios solo podamos ver a Jesús que hace y promueve la labor social y no al que confronta cuando su mensaje era: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Jesús alimentó multitudes de hambrientos, validó a los niños y a las mujeres con acciones contraculturales mucho antes que cualquier movimiento feminista. Sin lugar a dudas, nos dio el ejemplo de eso para que lo emulemos, pero su enfoque fue el mensaje de salvación. La idea es sencilla: hacer una cosa, las obras, sin dejar de hacer la otra, la cual debería primar. Esto lo hablamos en el libro Legatario, que lo publicamos a finales de febrero, comienzos de abril de este año. En resumen, los jóvenes inquietos y reformados nos recuerdan a nosotros que ninguna modalidad es mayor y es más eficiente que el evangelio de Cristo. Si hay algo que nosotros tenemos que hacer ahora mismo es desligarnos de las corrientes humanistas, de los sermones triunfalistas y de ese antropocentrismo que estamos viviendo en este siglo. Nosotros tenemos que volver a conectar con nuestra esencia, que es Cristo. Charles Spurgeon decía, y voy a parafrasear porque no tengo la cita exacta, pero Charles Spurgeon decía: caballero, no hay Cristo en su sermón, entonces cállese y no vuelva a predicar hasta que tenga algo que valga la pena escuchar. Entonces, este es el problema que estamos viviendo, que estamos dentro del cristianismo hablando de todo menos de Cristo. Se está hablando de todo menos del evangelio. Y es la muerte, sepultura, resurrección del Señor y sus implicaciones, el mensaje que fuimos enviados a predicar. Es precisamente la gran comisión: ir por el mundo y predicar el evangelio, hacer discípulos. ¿Y cuál es la buena noticia que hay que ir dando por el mundo? Que nuestro Salvador tomó nuestro lugar, que estábamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo tomó mi lugar. Por gracia, amado, me ha entregado la salvación, y no hay mejores noticias que esas, porque estamos hablando de otras cosas que no sea de Cristo. Sin importar la denominación, procuremos siempre que el mensaje que se predique, que se cante y que se viva sea Cristo. Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí. Gracias por estar al otro lado. Si esto es de bendición a tu vida, si crees que este video puede ser de bendición a la vida de alguien más, te invito a que lo compartas para que entonces podamos alcanzar la vida de esa otra persona que tan necesitada de este mensaje del evangelio pueda estar. Pero antes de irme, quiero invitarte nuevamente a que te suscribas, a que sigas el podcast Legado en todas las plataformas de podcast: Spotify, Apple Podcast, Anchor, Google Podcast, por ahí para abajo, todo lo que sea de podcast. Legado, nos consigue como Legado, y nuestra página web legadopr.com, donde publicamos artículos como por ejemplo este video, lo que estoy usando prácticamente como bosquejo para el video es precisamente el escrito que estuvimos publicando en la mañana de hoy, que es acerca de la escasez del evangelio en el cristianismo. Así que gracias por estar al otro lado. Será hasta una próxima oportunidad. Dios te bendiga.